Hola, hola amigos, ¿cómo se encuentran? Daremos inicio a un nuevo video. Comencemos. Los ángeles. Los ángeles son seres celestes que ayudan y adoran a Dios, pero no constituyen un bloque uniforme, sino que son un conjunto de seres diferenciados que se rigen por una estricta jerarquía. De la jerarquía angélica se ocupan tanto los textos bíblicos como los pensadores medievales. El término ángel lo usamos de manera imprecisa para referirnos a un extenso número de criaturas diferentes que forman parte del coro angelical. Los ángeles, por su importancia en el pensamiento cristiano, fueron objetos de representación desde el mundo paleocristiano. Y así encontramos ejemplos en la decoración mural en las catacumbas, como es el caso del ángel que detiene a Balaán en el hipogeo de Dino Compagni. Vía Latina, Roma, siglo IV. Si bien es cierto que aún no tiene sus elementos más definitorios, como las alas o su condición de joven imberbe, desde el siglo V en adelante los hallaremos plenamente definidos tanto en la iglesia oriental como en la occidental, siendo una de las figuras más frecuentes del repertorio cristiano, ya que alaban y ayudan a la divinidad en múltiples circunstancias. Adoraron al niño recién nacido llamado Jesús, expulsaron al hombre del paraíso, hablaron con Zacarías para anunciarle el nacimiento del Bautista. Los encontramos por igual en la alta y plena Baja Edad Media, proyectándose su importancia en la Edad Moderna. La angelología es una palabra compuesta que proviene de las palabras griegas angelos, que significa ángel, y logos, que es tratado o estudio. En sí, la angelología es la parte de la teología destinada al estudio de las doctrinas de los ángeles y demonios. En la Biblia el tema de los ángeles es algo imposible de desmentir, ya que desde Génesis hasta el Apocalipsis su existencia está recalcada. La existencia de los ángeles está fuertemente sustentada en la Biblia. La palabra ángel tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento significa mensajero y proviene de la palabra malak en hebreo y ángelos en griego. En ocasiones se utilizan estas palabras para hacer referencia a un mensajero humano, para referirse a los pastores o líderes de una iglesia cristiana. Y en el Antiguo Testamento en ocasiones se usa el término ángel de Jehová, que no es más que una teofanía o aparición de Cristo antes de su encarnación. Aparte de estas menciones, el Antiguo Testamento habla más de 100 veces de ello, mientras que en el Nuevo Testamento hace una mención aproximadamente de 165, incluyendo las enseñanzas de Jesús donde los menciona a ellos. En cuanto a su naturaleza, la Iglesia ha tratado de llegar a un mutuo acuerdo basado en la evidencia bíblica. Su estudio en el ámbito cristiano ha estado presente desde mucho tiempo atrás, pero no todo lo que se ha dicho respecto a ellos vale la pena que se considere con seriedad. Ministerio de los ángeles. Cuando hablamos del ministerio de los ángeles, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente. 1. Son mensajeros de Dios. 2. Son seres que ejecutan juicios divinos. 3. Son seres ministradores que ayudan a los siervos de Dios. 4. Son protectores de los hijos de Dios. Primeramente vemos que los ángeles se presentan como mensajeros de Dios. Tenemos el caso del ángel Gabriel, en el cual aparece en Daniel capítulo 8 versículos 16 al 17, el cual fue enviado al profeta para revelarle el significado de las visiones apocalípticas del carnero y macho cabrío que había tenido. En segundo lugar, vemos a estos seres ejecutando terribles juicios divinos. Por ejemplo, se encargaron de custodiar la entrada del huerto del Edén cuando Adán y Eva fueron expulsados. Y en el Nuevo Testamento vemos como un ángel ejecutó un juicio directo sobre Herodes, el cual se había exaltado a sí mismo
más que a Dios. En tercer lugar, los ángeles son presentados como seres ministradores que ayudan a los siervos de Dios en momentos de dificultad. Por ejemplo, uno de ellos fortaleció a Elías cuando había caído en una terrible depresión. También fue un ángel que direccionó a Cornelio para que buscara a Pedro, para que le mostrara el camino de la salvación. Finalmente, los ángeles son seres protectores. Protegieron a Israel en su travesía por el desierto. Fue un ángel de Dios también el que cerró la boca de los leones para que no dañaran a Daniel cuando éste fue arrojado al foso. En general, la Biblia afirma que los ángeles del Señor cuidan la vida de sus hijos. Y así podemos considerar que los ángeles de la guarda sí existen. Organización y clasificación de los ángeles. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Existen millares y millares de ángeles, los cuales han sido creados por Dios, y estos se encuentran organizados como un poderoso ejército, puesto que el orden es la primera ley en los cielos. Se espera que estos seres celestiales se encuentren organizados de acuerdo con su rango y actividad. En Colosenses capítulo 1, versículo 16 nos sugiere una organización de estos seres al decirnos que están agrupados en tronos, dominios, principados y potestades. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 se nos dice que Miguel es el que está a la cabeza de ellos. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Esta organización aplica tanto para ángeles buenos y caídos o demonios, donde el líder de estos últimos es Satanás. Además, al considerar la evidencia bíblica nos podemos dar cuenta que existen diferentes clases de seres angelicales, los cuales tienen diversidad de funciones delante de Dios, y es basado en estas actividades que se ha sugerido. Arcángel. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Judas, versículo 9. La palabra arcángel proviene del griego arcángelos. Como arcángel solamente Miguel es designado con ese estatus, de tal forma que no existen más arcángeles de acuerdo con el canon sagrado. Aparece por primera vez en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Daniel, como uno de los principales ángeles protectores de la nación de Israel. También el texto de Judas, versículo 9, donde se llama arcángel, nos muestra a Miguel contendiendo contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Y a pesar de su gran poder, no se atrevió a proferir maldición sobre él, sino que se apoyó en el respaldo de Dios al decir: el Señor te reprenda. En tiempos de la gran tribulación será el protector de la nación de Israel. Principado. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios capítulo 3, versículo 10. La palabra se traduce en griego argi, con la cual se distinguen los magistrados y gobernadores principales de una aldea o nación. Su referencia aparece en Romanos capítulo 8, versículo 38. Y se explica tanto a los ángeles santos como a los demonios. Por el uso etimológico de esta palabra, muchos consideran que esta clase de ángeles tiene una incidencia directa sobre los asuntos de las naciones o pueblos, a tal punto que pueden considerarse la cabeza de los ángeles. El libro del profeta Daniel se hace referencia a una lucha que ocurrió entre estos principados. Debido a las graves visiones apocalípticas que Daniel había tenido, quedó completamente exhausto y sin fuerzas. Sin embargo,
Dios dispuso que el ángel Gabriel fuera hasta él parte revelada el significado de estas visiones, pero en su camino otro ser al cual se le llama el príncipe de Persia se le opuso y no pudo vencerlo hasta que llegó el arcángel Miguel que le ayudó. Obviamente a la lucha que vemos aquí en este terreno angelical, donde el príncipe de Persia debe ser un principado de maldad que ejercía la mayor autoridad sobre los demonios en esta región. Potestades. Son entidades angelicales que forman parte junto a las dominaciones y virtudes de la segunda jerarquía angelical. Las potestades permanecen en nuestro plano finito de realidad y se encargan de mantener el equilibrio cósmico, las leyes físicas. Poderes y señoríos. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios capítulo 1, versículo 21. La palabra poder, en ocasiones traducida como potestad, proviene del griego original exousia, y era un título que se le daba a una persona que tenía la capacidad y potencia de ejecutar su autoridad en una región determinada. También la palabra señorío se traduce del griego dunamis, que literalmente describe una poderosa fuerza eficaz. En este sentido, se cree que esta clase de ángeles son seres que actúan directamente en los asuntos de los seres humanos, ya sea para bien o para mal. Tronos y dominios. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses capítulo 1, versículo 16. La palabra trono se traduce del griego sronos, y precisamente significa eso, trono, mientras que la palabra dominios viene del griego kuriotes, título de autoridad que se le daba a un amo o señor. Esta designación enfatiza la dignidad y la autoridad de los gobernantes angelicales en el uso que Dios hace de ellos en su gobierno. Querubines. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz de Dios omnipotente cuando habla. Ezequiel 10, versículo 5. La palabra querubín proviene del hebreo querub, y son descritos como seres alados de imponente en presencia. Los querubines constituyen un orden de ángeles poderosos, evidentemente de alto rango, puesto que Satanás era un querubín. Aparentemente ellos funcionan como guarda de la santidad de Dios, habiendo guardado el camino hacia el árbol de la vida en el huerto del Edén. El uso de querubines decorados en el propiciatorio del arca o en las cortinas del templo nos sugieren una función de protección. Serafines. La palabra serafín proviene del hebreo seraf, la cual literalmente significa serpiente ardiente. Números capítulo 21 versículo 6 dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Y era dado a una serpiente no porque tuvieran alas, sino porque eran rápidas para moverse. Esto nos sugiere que estos seres eran rápidos. La descripción de 6 alas concuerdan exactamente con lo que Juan hace de estos seres vivientes en Apocalipsis capítulo 4. Aparte de esto, vemos que estos seres entonan una especie de oración a Dios diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. De igual forma, los 4 seres vivientes que aparecen en Apocalipsis capítulo 4 no paran de adorar a Dios. Los ángeles pueden tomar forma de ser humano. Hay un texto bíblico que les quiero mencionar que hay que tenerlo mucho en cuenta. El Evangelio de Marcos capítulo 12 versículo 25 dice: porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni se darán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en el cielo.
Jesús le da la explicación en el texto que las personas no se casarán ni habrá matrimonio. Pero hay una letra que queda claro mencionar, dice en los cielos. Aquí la tierra será distinto. ¿A qué llegamos con esto? Que el ángel sí puede tomar forma de hombre y hacer lo que el hombre hace habitualmente en la tierra. El mundo angelical es real, y para ser defensores de la fe y en nuestra condición de apologistas que procuran ser versadores de la palabra de Dios, debemos procurar que las personas tengan que enseñar lo que está realmente escrito en las Sagradas Escrituras. Hasta aquí llegamos con este breve resumen. Espero les haya gustado. Sigue a más de estos contenidos en las descripciones. Suscríbete, dale like y comparte para que llegue a más personas la verdad de la palabra de Dios. Soy Juan Revelaciones. Hasta pronto.